¿Cómo están? Un gusto recibirlos desde los estudios de Trimax Media y a través de la pantalla de BTV con nuestro compromiso salud. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Muy bien, el gusto de siempre de compartir contigo. Bienvenido también. Gracias. El tema de hoy tiene que ver con la tuberculosis. Seguramente nos ha pasado a muchos de los que no estamos en la medicina, como el doctor Eduardo Bianco, tantos años cara a cara con la problemática de la salud, que nos encontramos con la palabra tuberculosis y decimos, y no es que esto ya estaba erradicado de la faz de la tierra, no es que ya tuberculosis no había hace muchos años, no, lamentablemente es de las enfermedades que prevalecen, son casos que también aparecen en el Uruguay. Los que tienen más de 50, 60 años, 70 años, recuerdan que los hospitales, aquellos de la década del 40, del 50, del 60, del 70, tenían hasta el pabellón de bacilares, donde se aislaba a los enfermos, y lógicamente que la aparición en la mitad del siglo pasado de antibióticos y otras medicinas que fueron mejorando y revirtiendo la situación de mortalidad que causaba esto, nos llevó a la conclusión, o mejor dicho, a la conclusión equivocada de que esto, doctor, estaba superado. No, es así, Miguel, tú lo planteas muy bien, es una enfermedad, digamos, antigua, que uno en la adolescencia, bueno, incluso tenía hasta un sentido peyorativo, es decir, no hay enfermedades buenas ni malas, pero tener tuberculosis no era una cosa... Sí. Lamentablemente nos pasó mucho, y a nosotros, los de nuestra generación, que tuberculosis era un insulto. Exactamente. La tuberculosis era de los pobres, como pasó con la tifoidea durante tantos años, por baños que no tenían las condiciones adecuadas. Que se asociaba a una clase socioeconómica baja, pero en realidad... Sí, pasó hasta con la pediculosis, ¿no? Afecta a cualquier nivel social y es una enfermedad que está vigente hoy. Y es una enfermedad que merece que todos los uruguayos y el sistema de salud le preste atención, porque si no la frenamos vamos a tener problemas en un corto plazo. Lógicamente que las condiciones sanitarias, de salubridad, en el lugar donde vivimos, la atención médica que podamos recibir, los controles que nos hagamos, en fin, todo, es decir, la alimentación a la que tengamos acceso, todos son factores que hacen que estemos prevenidos no solo de tuberculosis, sino de una cantidad de enfermedades que se puede prevenir esta situación. Como yo decía, a la mitad del siglo XX, y lo ubico ahí, la aparición obviamente de los antibióticos, para decirlo en algo que entendamos todos, frenó y mejoró notoriamente esto. Yo recuerdo una zona de Montevideo, y le contamos a la gente que nos vive en el interior, el viejo Hospital Fermín Ferreira, aquellas ruinas de... ¿Dónde era el Hospital Fermín Ferreira? Nos puede decir Javier, que es uno de nuestros queridos camarógrafos, editor, y uno más acá de la familia de Trimax Media. Es donde están ahora todo el complejo de Montevideo Shopping, donde están las Torres Gemelas, y donde están obviamente todo el World Trade Center en esa zona, 26 de marzo y Luis Alberto de Herrera, que hasta comienzos de la década del 80 era un gran campo donde había lugares donde los muchachos de la cuadra y del barrio lo habían pelado para jugar al fútbol, pero había muchas ruinas, incluso las ruinas del Bacilares del Fermín Ferreira, ¿no? Sí. Que se decían no vayan ahí, y yo me acuerdo que alguna gente decía no vayan por ahí, que... En fin, digo, para cómo se transformó la ciudad, es simplemente una anécdota para recordar cómo esa parte de la ciudad se ha transformado hoy en una de las zonas más pujantes de la capital del país. Un mensaje positivo en este bloque, es absolutamente prevenible y curable si hacemos lo que tenemos que hacer, y tenemos los recursos para hacerlo. Presentamos un poco más formal el programa de hoy. La tuberculosis es una infección bacteriana causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, o también bacilo de Koch. Esta bacteria suele afectar los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. Se disemina a través del aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla. Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, esas personas están infectadas por el bacilo, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. 1 de cada 10 personas infectadas con el bacilo desarrollará la enfermedad tuberculosa a lo largo de su vida. Los síntomas de la tuberculosis pueden incluir tos, con o sin expectoración, que dure 3 semanas o más, expectoración con sangre, pérdida de peso,
debilidad o fatiga, fiebre y escalofríos, sudores nocturnos. Si no se trata adecuadamente, la tuberculosis puede ser mortal. A lo largo de un año, un enfermo de tuberculosis puede infectar a unas 10 a 15 personas por contacto estrecho. Entre las enfermedades infecciosas, la tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad después del SIDA. En 2013, 9 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y 1.5 millones murieron por dicha enfermedad. Hoy, en Compromiso Salud, tuberculosis. El tema está presentado. Les voy a dar las vías de comunicación. Recuerden que si tienen Twitter nos pueden seguir a través de @saludcompromiso. Allí lo tienen en pantalla porque allí se van a enterar los temas que van cada día, los días que estamos en BTV Uruguay. Y compromisosaludwi@gmail.com es el correo electrónico del programa para que ustedes hagan sugerencias, propuestas, lo que nos quieran mandar a través de esa vía de comunicación. ¿Me permite la primera pausa, doctor? Adelante. Menos mal porque me dicen que teníamos que ir igual. Ya volvemos. Afiliate a Grenca. Grenca es la salud a tu alcance, 0800 81 89, es la línea gratuita para que puedas consultar. Tuberculosis es el tema central de hoy. Doctor Eduardo Bianco. Comencemos, Miguel. La tuberculosis es una enfermedad conocida desde hace miles de años. Desde por lo menos el antiguo Egipto era conocida y los médicos griegos la denominaban tisis y al enfermo tísico. En 1868, Villemin pone en evidencia que esta enfermedad tenía un carácter infeccioso y pocos años después, en 1882, Roberto Koch demuestra la etiología bacteriana de la tuberculosis y al germen involucrado se le denomina bacilo de Koch. En 1947 se utiliza el primer antibiótico, la streptomicina, para tratar la tuberculosis y ahí cambia la evolución de esta enfermedad. Y en la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud lanza la alerta mundial sobre la tuberculosis, impulsando a los países a tomar medidas para frenar de una vez por todas este problema. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, crónica, progresiva, prevenible y curable que puede manifestarse por síntomas pulmonares, pero también extrapulmonares. El 98% de los casos es producida por un tipo de bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis y en algunas otras circunstancias, muy pocas, otro tipo de micobacterias. Para comprender un poquito más esta enfermedad, vamos a compartir con ustedes un video del Ministerio de Salud de Ecuador. Me empezó una tos. Me sentía mal, decaído. Tenía bastante tos. Yo sí tosía, pero no me daba cuenta, así nomás. Me dolió la cabeza el siguiente día. Me mandaron a hacer el examen Comencé a bajar de peso. y me salió positivo. Me dijeron que tenía esta enfermedad. Me tuvieron que decir que tenía tuberculosis. El médico me dijo que tenía problema de tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad contagiosa causada por bacterias que atacan principalmente a los pulmones, pero que pueden afectar también a otras partes del cuerpo. Y aunque se pensaba que se había erradicado, todavía tiene presencia en nuestro país y en el mundo. Los síntomas más frecuentes de la tuberculosis son tos con flema por más de 15 días, a veces con sangre, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Por lo general, las personas que tienen contacto cercano con una persona diagnosticada con tuberculosis tienen que hacerse pruebas para descartar su enfermedad. La tuberculosis es un padecimiento muy peligroso, pero tiene cura. Cuando se trata de tuberculosis resistente a fármacos, el paciente debe ser hospitalizado. La tuberculosis sensible no necesita hospitalización. El tratamiento de la tuberculosis
Se realiza con medicamentos antituberculosis, además de cuidados y una dieta especial junto con reposo. Es importante que los pacientes concluyan el tratamiento, ya que si lo abandonan antes de tiempo, esta enfermedad empeora rápidamente y las personas se vuelven resistentes a los medicamentos. Un paciente de tuberculosis que cumple con su tratamiento puede recuperarse y llevar una vida completamente normal. Como decíamos, la tuberculosis, que primariamente en la mayoría de los casos entra por vía pulmonar, puede afectar distintas partes del cuerpo. Obviamente, las más cercanas, como la pleura o las pleuras, son el segundo lugar de elección, pero puede afectar el sistema nervioso central, el sistema linfático, el aparato genitourinario, los huesos y articulaciones, y diseminarse por todo el cuerpo en lo que se llama siembra miliar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ya un poco se mencionaban en el video, pero queremos destacarlas. El dato fundamental o el elemento clínico fundamental es la presencia de tos o expectoración que se prolonga más de 15 días. Eso debe alertarnos. Si eso se acompaña de pérdida de peso, de fiebre en general en la tardecita, a veces de expectoración con sangre o directamente sangre que viene de vía respiratoria y sudoración nocturna, esos son los elementos principales para el diagnóstico clínico de la enfermedad. Obviamente requiere estudios paraclínicos para confirmarla y está la baciloscopía, que es la identificación del germen, la radiografía de tórax, el cultivo, que lleva su tiempo, pero es un elemento crítico, y existen test serológicos y pruebas inmunológicas sanguíneas que también colaboran. Y por supuesto tenemos la prueba a la tuberculina, que es de las cosas más conocidas y utilizadas. Hablaremos con los expertos que nos van a acompañar sobre la oportunidad y la utilidad de estos elementos. El tratamiento está basado en tratamiento antibiótico que está dando mucha efectividad en la eliminación del bacilo tuberculoso y provoca una eliminación rápida del bacilo y previene las recaídas. Lo más importante es que se deben combinar por lo menos 2 fármacos para este tratamiento y el tratamiento es prolongado, 3 a 6 meses hasta que se va haciendo negativa la expectoración, la presencia del germen en la expectoración. Los problemas que tiene el tratamiento es el incumplimiento, el paciente se siente mejor y abandona el tratamiento y ello puede generar la aparición de formas resistentes y hablaremos con los invitados sobre tuberculosis multiresistente. ¿Cómo estamos con respecto al continente americano? Sí, eso iba a ir donde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Por aquello que yo decía al comienzo, ¿no? De que pensamos que esto ya no existía más. Exactamente. Y veníamos bien porque la Organización Mundial de la Salud nos ubicaba en el escenario 1, el escenario ideal que tiene 1A y 1B, en donde hay una tasa de tuberculosis de menor a 25 personas por cada 100.000 habitantes y una cobertura de tratamiento de los pacientes mayor al 90%. Allí, como decíamos, está este escenario 1 está dividido en 1A y 1B, y en este 1B estaba Uruguay, estaba Chile y estaba Costa Rica, que con tasas que oscilaban entre 12 y 25 por 100.000 habitantes. Lamentablemente, en los últimos tiempos, y traigo a colación esta frase de la Organización Mundial de la Salud, que dice: en el grupo 1B las disminuciones han sido marcadas para Chile y Costa Rica. Uruguay no ha tenido el descenso esperado en la incidencia comparado al 2003, atribuido, entre otros factores, a la coinfección con VIH y SIDA. Uruguay entonces no estaría o no habría alcanzado el compromiso que había hecho, la meta internacional que se había fijado para el año 2015. Y acá simplemente vemos la relación en donde hay un ascenso de la tuberculosis desde el 2009
en adelante. Los factores, y que los vamos a ir discutiendo, analizando con nuestros invitados, son la presencia de HIV, la pobreza y la población carcelaria, donde hay un nivel aumentado en forma significativa. No todos los departamentos del Uruguay tienen la misma afectación y tenemos que Montevideo, Canelones, Maldonado, digamos, serían los de mayor incidencia, pero fundamentalmente Montevideo. Y afecta prácticamente todos los grupos, pero fundamentalmente la gente joven, siendo el pico entre los 25 y los 34 años. Hablamos entonces de poblaciones vulnerables, hablamos de la coexistencia de HIV positivo o SIDA y hablamos de la población carcelaria. Y quiero mostrar cómo a lo largo, desde 1997 a 2013, fueron creciendo los casos en la población carcelaria de tuberculosis. Y hasta que no se manejan todos estos focos, se continúa la infección. Y esto lo que quiero transmitir es la última diapositiva. Las personas muy cercanas al paciente, que sería de la cruz allí, tienen 3 de cada 10 se van a infectar, van a enfermar. O sea, el 30%. Usted contaba en el exactamente. De un poco más alejado, un entorno que no tan cercano, no conviviendo, de ese grupo, que sería, digamos, esta periferia, serían 3 de cada 20, o sea, un 15%. Y aquellos que entran en contactos ocasionales, solamente 3 de cada 32, o sea, un 9%, 1 de cada 10, por decir así, de los que entraron en contacto se va a infectar y a padecer la enfermedad. Gracias, doctor Bianco. Venimos con, yo diría, la parte medular y central, con los expertos que nos van a acompañar para profundizar en cada una de estas cosas que ha presentado el doctor Eduardo Bianco. Pausa y sigan ahí. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Les recuerdo que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y ustedes pueden conocer más en facebook.com/Aliviol Sport y allí pueden participar en sorteos y promociones en la web. Nosotros les recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport y Chao Dolores. Pedilo en tu farmacia. Y en este bloque, primero de los dos bloques centrales del programa, nos va a acompañar el doctor Jorge Rodríguez de Marco, que es coordinador nacional de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa. Doctor, bienvenido. Gracias por su tiempo y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Doctor Eduardo Bianco. Bienvenido, Jorge, por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Ustedes. Bien, Jorge. ¿Es un problema la tuberculosis en Uruguay hoy en día? Contra lo que muchas personas creen, que la pensaban solucionada, la tuberculosis sigue siendo un problema de salud en nuestro país. Y ya digo la cifra, hay más de 800 casos por año y alrededor de 100 muertes por año por esta enfermedad, que se pensaba eliminada. 800 casos. Más de 800 casos por año. Y 100 muertes. Y 100 muertes. Y creciendo en niños, lo cual está revelando que el problema está en la comunidad, porque si se contagian los niños, quiere decir que el bacilo está circulando en la comunidad, ¿verdad? Y esto entonces nos preocupa enormemente y nos preocupa sobre todo concientizar a la población y también a los integrantes del equipo de salud de que esta enfermedad sigue siendo un problema y que puede agravarse si no actuamos rápidamente. Perfecto. Fuera de cámara hablábamos del tema de las grandes ciudades. Lo habíamos visto al presentar la diferencia entre Montevideo y el resto de los departamentos. ¿Puedes explicarnos un poco ese factor? Sí, en tuberculosis hay algunos factores, algunos de carácter biológico, pero otro carácter de tipo socioeconómico y cultural,
que la gran ciudad tiene la propiedad de concentrarlos. Entonces es ahí que tenemos, por ejemplo, mayor cantidad de personas con inmunodeficiencia, sobre todo la infección por VIH en las grandes ciudades. Tenemos mayor consumo de las llamadas drogas ilícitas, mayor, digamos, factores de deterioro, de compromiso de la situación económica, social y cultural de las personas, por ejemplo, mayor situación de calle en las grandes ciudades. Todos son estos factores, tanto biológicos, que a veces se comparten en una misma persona, que hace que la gran ciudad concentre la tuberculosis. Y nuestra ciudad, Montevideo, nuestro departamento, no deja de ser una excepción. En el curso de unos 20 años, Montevideo tenía una tasa de tuberculosis, de incidencia de tuberculosis de alrededor de 25 casos cada 100.000 habitantes. 20 años después, o casi 20 años después, la tasa es de 40 por 100.000. Es decir, que mientras en el interior esta tasa, este índice de incidencia tiende a la disminución, en Montevideo ha crecido. Está aumentando. O sea que estamos con un problema serio, digamos, en Montevideo fundamentalmente. Y en Montevideo fundamentalmente en algunas zonas que obviamente se corresponden con aquellas que tienen peores indicadores desde el punto de vista demográfico, económico, social, cultural, ¿verdad? Donde ahí tenemos, por ejemplo, mayor tasa de pobreza, si bien el país ha vivido una tasa de crecimiento económico, una disminución de la pobreza, una disminución de la indigencia. De todas maneras, hay ciertas zonas del departamento, nosotros lo hemos analizado por municipio, que tienen una mayor incidencia coincidiendo con indicadores relativamente negativos en ese sentido. El hacinamiento, el saneamiento, aparentemente no está muy vinculado a tuberculosis con saneamiento, pero seguramente está vinculado contra toda esa situación, digamos, adversa para una buena calidad de vida de la población. Eso debe conspirar además con la llegada rápida a detectar la enfermedad. Sin duda. Digo, el que tiene un mejor servicio de salud, que vive en una casa. Son varias cosas, ¿no? Seguro. Porque son más vulnerables. Y a su vez, cuando llegan, capaz que ya llegan en un estado que... Consultan tardíamente porque no... Aquí hay dos factores. No culpemos solo al enfermo. También culpemos, no culpemos, pero atribuyamos responsabilidades al equipo de salud. A la atención primaria, se dice. Una de lo que tenemos que corregir rápidamente es que la lucha antituberculosa está en los hospitales. Bien. Ese es el primer problema. La lucha antituberculosa tiene que estar en el primer nivel. ¿Y qué se hace para llegar al primer nivel? Bueno, ¿qué necesitan necesitamos personas, ¿verdad? Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos al equipo de salud, trabajadores sociales, ¿verdad? El equipo de salud no está debidamente capacitado hoy en día. Hoy en día, en el primer nivel. En el primer nivel para tuberculosis, no. Bien. Y esa es una... Identificamos un primer ya identificamos dos problemas. Que no estamos donde debemos de estar. Sí, y además que la gente que tiene que captar rápidamente al paciente enfermo no lo hace. Bueno, estamos lanzando desde aquí entonces a quien corresponda. Yo creo que las autoridades lo saben. Sí, lo que pasa es que, bueno, no, pero... tiene que pasar a ser una de las prioridades. Lo que pasa es que esto, hasta que no se estudia y científicamente se ponen los números arriba de un papel, ¿verdad? Esto sí, bueno, sí se sabe que en determinado lugar hay más tuberculosis porque bla, bla, bla. Pero tenemos de nuevo un médico como presidente que seguramente, enterada de algunas cosas, seguramente hace el cambio rápido. Hay que demostrarlo. Entonces, esto, aunque parezca mentira, bueno, lo hemos estudiado recientemente y ahora lo podemos demostrar con cifras y dar, digamos, una evidencia basada científicamente. Tenemos entonces nichos de población más vulnerable. Exacto. En zonas de pobreza, en la gente con HIV positivo o disminución de la inmunidad, también en los consumidores de sustancias ilegales
pero legales. ¿Qué pasa con el alcoholismo? ¿Qué pasa con el tabaquismo y esta enfermedad? Sin duda que el tabaquismo es un factor de riesgo para tuberculosis, porque el tabaco, el humo del tabaco, tiene acción sobre las defensas locales y generales, de manera que eso favorece el desarrollo de la enfermedad, pasando de la infección latente, donde los bacilos están dormidos, pero una disminución de la inmunidad tanto local como general produce un pasaje de la etapa de infección, que es asintomática, a una etapa de enfermedad, en donde la tuberculosis se manifiesta como un proceso activo y que incluso puede llevar a la muerte de la persona. Te comento que hace poco estuve en Abu Dhabi en el Congreso Mundial Tabaco Salud, y la gente de India que trajo el tema tabaco y tuberculosis había incluido el tratamiento del tabaquismo dentro de la prestación del tratamiento de la tuberculosis. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol tiene la misma, tiene dos componentes, además de un componente biológico, también tiene un componente de comportamiento, ¿verdad? Entonces, generalmente quien tiene ese hábito también no tiene buenos hábitos para cuidar su salud. Y entonces acá tenemos, conjuntamente con quienes consumen drogas ilícitas, digamos, la tendencia al abandono del tratamiento. Y acá ya estamos hablando no de problemas médicos, porque el tratamiento existe, el tratamiento, si se hace con un diagnóstico precoz y con las indicaciones, es 100% curativo, pero el problema es cuando aparecen otros componentes que ya no son médicos, ni siquiera biológicos, sino que son de comportamiento, cuando se plantean estos problemas. Y hemos visto en los últimos años, sobre todo desde mediados de la década pasada, cuando hace, digamos, eclosión el problema del consumo de drogas ilícitas, un componente negativo para el programa, que es el abandono del tratamiento. Uruguay tuvo durante muchos años una situación envidiable, que era que el abandono del tratamiento antituberculoso rondaba en el 1 o 2%, cuando en la región el promedio es lo que tenemos actualmente, un 8, un 9%, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos la causa de este aumento de la tasa de abandono, vimos que el perfil del abandonador era sexo masculino, adulto joven y además consumidor de pasta base de cocaína, fundamentalmente. Usted decía, como última pregunta de este bloque, sí, doctor, hemos hecho un estudio por municipio. ¿En los centros de reclusión, en las cárceles, se ha hecho un estudio? Sí, esa tarea la venimos llevando con abnegación por parte de nuestras funcionarias desde hace ya cerca de 20 años, ¿verdad? Es un tema sumamente complejo, el de tuberculosis en cárceles, y vimos como a partir de la crisis del 2002 y la superpoblación carcelaria que acompañó a esta crisis, una explosión de tuberculosis en las cárceles, pasando la incidencia de tuberculosis de ser 4 veces superior a la de la población general a ser hoy en día 35 veces superior a la población general. Tremendo. Digo, sin palabras, porque además... es un foco que hay que entrarle, porque ni si no... siquiera voy a preguntar lo que iba a preguntar, si realmente se ponían en lugares diferentes a esos reclusos, ya veo que no, porque ese puede ser uno de los factores que escapan a la comisión. Tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir con el doctor Jorge Rodríguez de Marco, coordinador nacional de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Con nosotros está el doctor Jorge Rodríguez de Marco, que es el coordinador nacional, no me lo puedo aprender el nombre tan largo este, ¿no? Coordinador nacional de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa. Doctor Bianco. Sí. Jorge, quisiera ahora que nos enfocáramos en la parte clínica, digamos. ¿Cuánta gente se infecta con
el bacilo, cuánta gente desarrolla la enfermedad, porque no todos lo hacen, y cómo es el proceso de esa primera infección y después cómo evoluciona. Eso es muy importante que la teleaudiencia lo conozca la diferencia, porque muchas veces se da como sinónimo infección y enfermedad. Y en tuberculosis existe una etapa que la vive 1/3 de la población mundial, es decir, más de 2.000 millones de personas, A la pucha. que es el reservorio del bacilo. Es decir, toda esa gente es portadora del bacilo, pero una pequeña proporción va a desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida, ¿verdad? Entonces, la infección es una situación simplemente de tener el bacilo, pero ser sano. Y la manifestación, la única manifestación que hay, es la prueba tuberculínica, lo que se decía antes, la cutirreacción, Es verdad. ¿verdad? Positiva. Eso es lo único que revela la situación de infección. Ahora, cuando hay un deterioro de las defensas orgánicas, el bacilo deja de ser reprimido por las defensas orgánicas y de esa forma comienza a tener un metabolismo y una reproducción y desencadena en nuestro cuerpo una respuesta inmunitaria que es en realidad la que a su vez genera las lesiones, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos lo que se llama la tuberculosis enfermedad o tuberculosis activa, que esta enfermedad, tuberculosis, se puede presentar en cualquier órgano, pero que por frecuencia y por importancia del punto de vista de la transmisión es la pulmonar. Es decir, que la localización pulmonar de la tuberculosis es la más importante por su frecuencia y además porque es la única localización que permite que la infección se transmita a otras personas que comparten un espacio con el enfermo y en esa instancia se pueden contagiar, se pueden infectar y pasar a una etapa de tuberculosis latente. Solo una pequeña proporción, se estima que alrededor de un 5, un 10% de las personas que se infectan van a enfermar a lo largo de su vida. Si lo traemos a Uruguay, ¿cómo serían esos números? ¿Cuál es el porcentaje que tendría el bacilo y cuánta es la gente que se enferma? Usted sabe que hace mucho que no tenemos Ese dato. porque hay una interferencia con la infección tuberculosa que es la BCG. Claro. Entonces la BCG produce una respuesta tuberculínica que no la podemos interpretar, entonces nosotros no podemos medir exactamente el porcentaje de infectados, pero seguramente que ha aumentado en los últimos años y la evidencia de esto es el aumento en los niños y en los jóvenes. Que hay un aumento de la transmisión de la infección tuberculosa en nuestro medio está demostrada por ese aumento de la incidencia de tuberculosis en niños y en jóvenes. Diagnóstico. ¿Cuáles son los elementos claves del diagnóstico para después, en la última parte, dedicarnos a tratamiento? Vamos a referirnos a lo que es más frecuente y a lo que tiene trascendencia desde el punto de vista sanitario general, de la salud pública, a la localización pulmonar. Entonces, el diagnóstico, primero tiene que haber una presunción clínica, pero sobre todo tiene que haber un esfuerzo para confirmar la naturaleza de ese cuadro clínico. Y sobre todo, cuando una persona tiene tos y una producción de flema, de expectoración, tos y expectoración, sobre todo cuando es más de 2 semanas, eso es sinónimo de pedir un estudio que se llama baciloscopía. Ese es un estudio muy sencillo que se hace en el laboratorio de lucha antituberculosa, se puede hacer en otro laboratorio, es gratuito, ni siquiera es necesario que el médico lo solicite. Cualquier persona que se identifique con esta situación puede ir a un centro a nivel nacional a hacerse el estudio. Pero esa es la forma de diagnosticar la tuberculosis de la forma más precoz posible. Por supuesto que hay otros métodos, incluso hoy en día hay métodos modernos que permiten hacer el diagnóstico de tuberculosis en pocos minutos.
¿verdad? Exámenes de sangre estamos hablando. El examen de sangre es para el diagnóstico de infección. Y estos otros exámenes que yo decía es para diagnóstico de enfermedad. Hay unos estudios que se pueden hacer a través de pruebas de biología molecular, que se pueden hacer sobre todo a partir de la expectoración, que tiene algunas ventajas sobre la celeoscopía, pero que aún los costos no permiten generalizar el estudio, aunque yo creo que en no muchos años el abatimiento de los costos y la comprobación de que este es un método superior va a hacer que la mayor parte de los diagnósticos se hagan por estos métodos. Pero hoy, marzo 2015, vamos a saber que tuberculosis se diagnostica por baciloscopía y es la forma de diagnosticar más precozmente a la enfermedad. Tratamiento. Bueno, acá tenemos dos, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que lo tenemos. Lo bueno es que es 100% eficaz cuando el diagnóstico se ha hecho precozmente. Lo malo es que aún sigue siendo un tratamiento prolongado. No se ha logrado un esquema de tratamiento antituberculoso menor a 6 meses. Bien. Y entonces ahí está el problema. Por eso lo que usted decía en el bloque anterior, que el abandono puede ser hasta fatal. Claro. Entonces, fatal por dos razones. Por razones que no lo cura, vinculables al individuo, pero también vinculables a la sociedad, porque esa persona, si no se trata o si abandona el tratamiento, va a seguir contagiando, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de la tuberculosis, por esta razón, por la tendencia natural del ser humano a abandonar el tratamiento, tiene que ser supervisado. Es decir, que hay alguien que tiene que responsabilizarse, en lo posible alguien del equipo de salud, pero no necesariamente del equipo de salud, que se responsabilice del tratamiento del paciente con tuberculosis. ¿Eso es la terapia por observación directa? Exactamente. Tratamiento directamente supervisado o la supervisión. Que implica no solamente que ver cómo el individuo ingiere la medicación, sino que implica el apoyo, monitorear cómo van los síntomas, monitorear si el tratamiento le está provocando algún evento adverso. Todo eso es supervisión. ¿Cómo se hace en forma práctica? ¿Concurre a consulta o un asistente social va? ¿Cómo es que se hace? Actualmente la mayor parte de los pacientes concurren a los centros de lucha antituberculosa. En un futuro creemos que tenemos que facilitarle a la persona enferma y no castigarlo aún más, además de su enfermedad, castigarlo con eso que implica tener que movilizarse, alejarse de su barrio, tener que tomar una locomoción, y tenemos que acercarle el tratamiento a su casa. No digo ir a atender a su casa porque... Acercarle. Pero por lo menos hacerlo lo más cercano, facilitarle el tratamiento, y eso implica que haya un compromiso de muchos actores, tanto públicos como privados. Usted habló de 6 meses. ¿Y qué pasa con esa persona? ¿Deja de trabajar? ¿Puede deambular libremente? Por lo general, cuando el diagnóstico ha sido precoz, la persona ya al mes de iniciar el tratamiento tiene una mejoría clínica notable e incluso deja de ser una fuente de infección y puede reintegrarse a su actividad, dependiendo, por supuesto, de la actividad, ¿verdad? ¿Y con ustedes qué pasa? Cuando digo ustedes, digo el personal de la salud, de enfermería, las licenciadas, ustedes los médicos que trabajan permanentemente con cómo es el nivel de riesgo. Es un grupo de riesgo, ¿verdad?, para tuberculosis ser profesional de la salud, que en nuestro país afortunadamente no es extremadamente elevado, pero sin duda que difiere de la población general. Yo recordaba hoy en el comienzo, y le decía a los más veteranos, a la gente de más de 50, 60, 70 años que estaban viendo el programa, recordaba los vacilares de los viejos hospitales o de los hospitales que hoy tenemos. ¿Cómo es hoy el sistema en salud pública en ACE? Bueno, en general la internación es mucho menos frecuente que hace 30, 40 años. Hoy hay un porcentaje muy pequeño de internación, solo se interna por razones de complicaciones importantes de la enfermedad o vinculadas a comorbilidades, a otras enfermedades que tenga la persona,
Y en general se tiende a que el tratamiento sea ambulatorio, es decir, que la persona pueda tratarse en un centro de salud. Y yendo al tratamiento ambulatorio, ¿en cuántos días aproximadamente la persona deja de contagiar? ¿Cuáles son los primeros cuidados que debe tenerse en la casa? Porque me imagino que se queda en la casa Sí. ese tiempo, no sale. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente que convive con él para reducir el riesgo de contagio? La tuberculosis tiene una forma de combatirse muy importante, que es la ventilación y el sol. Ahí está. Dos viejos aliados de la salud en general, el aire y el sol. Entonces, por supuesto que la persona que está enferma debería usar una mascarilla, porque eso disminuye las posibilidades de transmisión de la infección. Ventilar la casa, que entre el sol. Por ejemplo, si va a toser, a educar a la persona de que se cubra la boca y la nariz. De esa forma se elimina la posibilidad de la producción de aerosoles que pueden ser respirados por los contactos. Esas son las medidas más básicas, pero a la vez más fáciles y más efectivas de prevenir la transmisión de la infección. ¿Y cuántos días tiene que estar Bueno, en general, su casa sin salir? En general nosotros hacemos un estudio de la baciloscopía a los 2 meses. Se dice que ya a los 15 días, si bien la baciloscopía puede ser positiva, esos bacilos no son viables y por lo tanto no tendrían capacidad de contagiar. Pero nosotros decimos que el momento en el cual la persona deja de contagiar, desde un punto de vista práctico, es cuando deja de tener la baciloscopía positiva, en ese momento. Que a veces puede ser variable, puede ser al mes, puede ser a los 2 meses. Doctor Rodríguez de Marco, le agradecemos su tiempo y bueno, el traslado a toda la gente que nos está viendo de su conocimiento y de estos datos actuales que, si nos sorprendían al comienzo del programa, para los que no estamos en la salud directamente, sí en este programa, es un tema a atender. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y quedamos a la orden en todo lo que podamos ayudar para difundir este tema. Espero que nos veamos nuevamente. Por supuesto. Les reitero las vías de comunicación, @saludcompromiso es nuestro Twitter, compromisosaludwi, @gmail.com nuestro correo electrónico, allí pueden presentar sugerencias, lo que ustedes crean pertinente. Doctor Eduardo Bianco, como siempre, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Y a ustedes también, desde los estudios de Trimax Media y en la pantalla de BTV, los esperamos la semana que viene.